La librería de Todd. Capítulo 1. Sara. La tan normal espesa niebla de Londres invadía sus calles como cualquier otro día de invierno, triste y frío. Podía escucharse el girar de un cabriolé y las pesadas herraduras de su caballo recorriendo la ciudad. En el coche, abrazando a su padre, iba Sara Crewe, una niña excepcional. Sara solo tenía 7 años, pero su comportamiento era digno de un adulto, pues su vida había transcurrido entre ellos. Pasaba gran parte de su tiempo en su cabeza, haciendo uso de su imaginación. Solía observar todo a su alrededor y reflexionaba sobre las personas mayores y acerca del mundo al que pertenecían. Mientras miraba por la ventanilla del coche, iba recordando el viaje que acababa de hacer desde Bombay con su padre, el capitán Crewe. Pensaba en el enorme navío, en sus compañeros de viaje, en sus conversaciones, en la ciudad hindú que había dejado, en los niños que jugaban en el puente soleado y en algunas jóvenes esposas de oficiales que solían llamarla para escuchar sus divertidas historias. Todos estos recuerdos rumeaban en su cabeza. Pero, sobre todo, pensaba en lo curioso que resultaba hallarse en un momento en la India, bajo un sol abrasador, y en otro momento, en un gran buque en medio del océano, y luego, en otro, encontrarse recorriendo calles extrañas, en un vehículo desconocido para ella, y además, en una ciudad donde el día era tan oscuro como la noche. Todo esto la intimidaba, y se apretó junto a su padre. ¿Papá? ¿Qué sucede, hijita? ¿En qué está pensando mi niña? ¿Estamos ya en ese país lejano? Sí, hija, hemos llegado. A Sara le parecía que habían transcurrido muchos años desde que su padre la venía preparando para ese país lejano. Así decía siempre él cuando se refería a Inglaterra. Allí transcurriría una etapa muy significativa para ambos. Su madre murió dando a luz, y como no la había conocido, nunca la echó de menos. Su joven padre, apuesto, rico y muy cariñoso, era toda la familia que tenía en el mundo. Siempre habían estado juntos. Su vida había transcurrido en una hermosa casa, llena de sirvientes que le hacían reverencias y que al dirigirse a ella la llamaban señorita. Tenía todo lo que podía desear, pero por sobre todas las cosas, Sara había tenido una nana que la adoraba. Solo una cosa le había preocupado durante su breve existencia. Era ese país lejano, donde algún día la llevarían. El clima de la India era malsano para los niños. Por ese motivo, se les enviaba a un colegio en Inglaterra tan pronto como fuera posible. Sara había visto a varias de sus amiguitas desaparecer de esa manera, y luego oía que sus padres hablaban de ellas y de las cartas que recibían. Sabía que algún día llegaría el momento en que ella también debería irse. Por eso le gustaba tanto escuchar los cuentos del viaje y de ese lejano país que su padre le narraba. Pero la entristecía la idea de tener que separarse de su ser más querido. ¿No podrías quedarte allá conmigo, papá? Su padre le respondió que su ausencia no se prolongaría mucho y agregó: Estarás en una casa hermosa donde hay muchas niñas como tú, y jugarás con ellas, y yo te enviaré muchos libros y todo lo que tú desees. Crecerás tan rápido que no te darás cuenta que el tiempo ha pasado, y que serás lo suficientemente mayor y lo bastante instruida para regresar a la India a cuidar a tu papá. A Sara le agradaba la idea de atender su hogar, de sentarse a la cabecera de la mesa junto a su padre y conversar, leer sus libros preferidos, y si para ello debía ir a Inglaterra, estaba decidida a partir. La consolaba pensar que podría leer y estudiar, ya que no había otra cosa en el mundo que le gustara tanto. No le atraía mucho estar con otras niñas, pero si disponía de suficientes libros, pensaba que no le sería difícil acostumbrarse. A veces Sara inventaba historias de cosas bellas, que solía contarse a sí misma, y también se las contaba a su papá, que las encontraba maravillosas y sorprendentes. Bueno, papá, ya que estamos aquí, lo mejor será resignarnos. El padre sonrió ante tal comentario más propio de un adulto que de una niña, y la besó con ternura. Pero a él le costaba resignarse a separarse de su pequeña Sara,
y volvió a abrazarla con cariño. Por fin, el coche entraba en la melancólica plaza grande, donde se levantaba el edificio del colegio. Era una casa de ladrillos de aspecto tristón, igual a las otras casas de la calle. Solo la diferenciaba una placa de bronce en la puerta de la entrada, donde se leía en letras negras: Señorita Minchin, internado selecto para señoritas. Ya hemos llegado, Sara. Entonces, la levantó para bajarla del coche. Subieron unos peldaños y tiraron de la campanilla. Fueron introducidos a un gran salón. El lugar pareció respetable, aunque, a juicio de Sara, tenía muchos muebles de mal gusto. Al sentarse en un incómodo sillón de caoba, echó una de sus penetrantes miradas alrededor. No me gusta, papá. Pero, después de todo, creo que a los soldados, aún a los más valientes, tampoco les gusta ir a la guerra. El capitán Crew lanzó una carcajada, celebrando la ocurrencia de su hija. Era un hombre muy alegre y jovial. No sé qué voy a hacer sin tus comentarios tan alegres y tan solemnes. Eres tan graciosa. La besó con ternura y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue justamente en ese instante cuando la señorita Minchin hizo su entrada en el salón, sonriendo al ver al capitán y su hija. Al observarla, a Sara se le hizo que iba muy de acuerdo con el tono de la casa, alta y desabrida, a la vez que respetable y fea. Tenía ojos grandes y fríos y una sonrisa insípida en sus labios. La señorita Minchin ya sabía muchas cosas sobre ellos, gracias a la señora que recomendó al capitán. Por ejemplo, que el padre de Sara era un militar joven, inmensamente rico y bien dispuesto a ganar mucho dinero en la educación de su pequeña hija. Será para mí un gran honor hacerme cargo de tan bella y prometedora niña, Capitán Crew. Lady Meredith me ha hablado de su extraordinaria inteligencia y talento. Una niña inteligente es, en verdad, un tesoro en una institución como la mía. La niña, sentada junto a su padre, miraba fijo a la señorita Minchin y, como de costumbre, pensaba en algo poco común para una chica de su edad. Según Sara, había dicho cosas que no eran verdad. No se consideraba hermosa, aunque la gente la encontraba bonita. Más bien se encontraba algo feucha. Por eso le habían molestado los halagos de la señorita Minchin. Sara era ágil y delgada, algo alta para su edad, y su cara era pequeña pero atractiva. Sus ojos grandes de color verde grisáceos mostraban una mirada intensa bajo tupidas pestañas negras. Su pelo era negro y abundante. Con el tiempo, la muchachita descubrió que la señorita Minchin repetía los mismos halagos a cada familia cuya hija ingresaba al colegio. Su padre la había llevado al internado porque las dos hijitas de Lady Meredith habían sido educadas en él, y el capitán Crew apreciaba mucho la experiencia de esa señora. Sara iba a ser lo que solían llamar una pupila especial, y gozaría de mayores privilegios que los usuales en el internado. Dispondría de un bonito dormitorio con salita bien amueblados. Tendría su coche con un pony y una doncella para ocupar el lugar de la nana que la había criado y que había quedado en la India. Su educación no me preocupa en lo más mínimo. El problema consiste en que aprende con mucha rapidez. Está siempre con su naricita enterrada en los libros. Debería jugar más con las muñecas y salir de cabalgata o salir de compras. Papá, si yo saliera a menudo a comprar muñecas, pronto tendría tantas que no podría quererlas a todas. Las muñecas son amigas íntimas, como lo será Emilia, por ejemplo. El capitán Crew miró a la señorita Minchin y ésta a él. ¿Quién es Emilia? Cuéntale a la señorita, Sara. La mirada de los ojos de color verde gris de Sara se tornó dulce y grave al mismo tiempo al responder. Es una muñeca que aún no tengo, pero que papá está decidido a comprarme. Saldremos juntos para ver si la encontramos. La llamaré Emilia, y será mi amiga cuando papá se haya ido. La necesito para conversar y para contarle mis cosas. La sonrisa agria de la señorita Minchin se volvió muy lisonjera. ¡Qué niña más original! ¡Y qué graciosa! Así es una personita preciosa. Cuídemela mucho, señorita Minchin.
Sara se alojó con su padre en el hotel, hasta el día en el que se embarcó para la India. Pasearon por la ciudad y visitaron varias grandes tiendas, comprando una enorme cantidad de cosas, muchas más de las que Sara necesitaba. Entre los dos, armaron un guardarropa demasiado abultado para una niña de 7 años, vestidos de terciopelo, otros de encaje o con ricos bordados, sombreros con plumas, abrigos de armiño, cajas de guantes, pañuelos y medias de seda. Era tal la cantidad y calidad de las compras que las vendedoras de las tiendas murmuraban entre sí: ¿quién será esta niña un tanto extraña y con una mirada tan solemne? Tal vez sea una princesa extranjera. Visitaron muchas jugueterías buscando la muñeca soñada por Sara. Vieron unas que eran grandes, otras pequeñas, con ojos negros o azules, de diferentes colores de pelo, con ropa y sin ella. Quiero que Emilia sea como si no fuera una muñeca de verdad. Tiene que mirarme cuando le hable, como si me escuchara. Lo que pasa con las muñecas, papá, es que nunca parecen escuchar. Después de mucho buscar, decidieron continuar la búsqueda a pie y observar mejor los escaparates mientras le seguía el coche. Pasaron por 2 o 3 establecimientos sin entrar, cuando al aproximarse en una tienda que en realidad no parecía muy importante, Sara se sobresaltó y oprimió el brazo de su padre. «Papá, papá, mira, allí está Emilia». Su rostro enrojeció y sus ojos brillaban como si acabara de tropezarse con su mejor amiga. «Debe estar esperándonos. Vamos, hay que entrar». Cuando Sara tuvo a la muñeca en sus brazos, le pareció que ambas se habían reconocido inmediatamente. Y con la mayor naturalidad dijo lo siguiente: «Emilia, te presento a mi padre». La expresión de ojos de la muñeca era particular, de color azul claro y de mirada inteligente, suaves y espesas pestañas, verdaderas pestañas y no meras líneas pintadas. Era grande, aunque no lo suficiente para resultar incómodo llevarla. Tenía el cabello rizado de color castaño dorado. «Por supuesto, papá, claro que esta es Emilia». Por lo tanto, compraron a Emilia. La llevaron a una casa de modas infantiles, donde le tomaron las medidas para hacerle una serie de trajes tan suntuosos como los de la propia Sara. Tendría abrigos, blusas, faldas, hermosos guantes, pañuelos y pieles. Deseo que parezca una niña que tiene una buena madre, y su madre soy yo. Pero más que eso, quiero que sea mi compañera. El capitán Crew había gozado enormemente con el paseo, pero la angustia atenazaba constantemente su corazón. Se acercaba el momento en que debía separarse de su adorada y singular compañerita. Esa noche no consiguió conciliar el sueño, y se levantó a contemplar a su hija que dormía abrazada a la muñeca. Emilia parecía una niña de verdad, así que el capitán se sintió reconfortado al contemplar ese cuadro. Ay, Sarita, no creo que te imagines cuánto ha de echarte de menos tu padre. Al día siguiente, Sara y su padre se dirigieron al colegio de la señorita Minchin para el ingreso definitivo de la niña. El padre, que se embarcaría la mañana siguiente, explicó a la señorita Minchin que sus abogados, los señores Barrow y Skipworth, eran sus representantes legales en sus negocios en Inglaterra. Ellos estarían a su disposición para cualquier eventualidad, con orden de satisfacer las cuentas por los gastos de Sara. Escribiría a su hija 2 veces por semana, además de instrucciones a la señorita Minchin para que atendiera a todos los deseos y necesidades de su hija. Es una pequeña muy razonable y nunca pide nada que sea inconveniente para ella. Luego el capitán Crew se retiró con Sara a un saloncito. La despedida fue triste. Se miraron y se abrazaron con fuerza. La niña se sentó en sus rodillas y le contempló el rostro, atenta y cariñosamente. ¿Me vas a aprender de memoria, Sarita? No, eso ya me lo sé desde hace años porque estás en mi corazón. Luego, Sara subió a su cuarto para observar alejarse el coche que llevaba a su padre. Cuando el coche se alejó de la puerta, Sara estaba sentada en el suelo de su habitación, con ambas manos bajo el mentón, y lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Emilia estaba a su lado, mirándolo igual que ella.
Cuando la señorita Minchin envió a su hermana Amelia para ver qué hacía la niña, se encontró con la puerta cerrada con llave. Yo la he cerrado. Con su permiso, ahora desea estar sola un rato. La señorita Amelia era una mujer rechoncha, de poca estatura y siempre temerosa de su hermana. En verdad, tenía el carácter mucho más agradable que ella y nunca se le ocurrió desobedecerla. Volvió así al piso de abajo un tanto alarmada. En mi vida he visto una niña tan extraña y de modales tan sensatos. Se ha encerrado en su habitación y no hace el menor ruido. Es mejor de todos modos que gritar y patalear como hacen algunas. A decir verdad, temía que tan mimada como está me alborotara la casa. Pues existe una niña que pueda hacer lo que se le antoje. Es ella. Quizás ha estado abriendo sus baúles y puesto las cosas en el ropero. Jamás he visto nada semejante. Piel de Marta y armiño en sus chaquetas y encaje de valencianes en toda la ropa interior. ¿Te das cuenta de cómo ha venido vestida? ¿Qué te parece? Es ridículo. Y pensó, para sus adentros, que aquella era una conducta extraña con toda esa ropa ridícula. Arriba, en la habitación cerrada, Sara y Emilia, sentadas en el suelo una al lado de la otra, tenían los ojos fijos en la esquina, por donde desaparecía el coche. Mientras el capitán Crew miraba hacia atrás y saludaba con la mano, tirándoles besos.